Hola, Dios te bendiga. Estamos aquí en este momento para compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor en Juan capítulo 9, desde su versículo 1 en adelante, donde la Biblia dice que al pasar Jesús por cierto lugar, vio un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús le respondió y le dijo: no es que pecó este, ni que hayan pecado sus padres, sino para que la obra de Dios se manifestase en él. Y Jesús siguió diciendo y dijo: me es necesario hacer las obras del Padre que me envió, mientras tanto que el día dura, porque viene la noche cuando no se puede trabajar. Y dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con los dedos y se lo puso al ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido significa enviado. Y él fue creyendo en la palabra de Jesús y se lavó y regresó viendo. Vamos a predicar, vamos a hablar. Perdón que al principio no le puse el tema, pero el tema que vamos a tratar es ceguera física y ceguera espiritual. De eso se va a tratar el tema de este estudio. Seguimos. Y dice que cuando él fue al estanque, obedeciendo que el Señor lo mandó, fue y regresó viendo. Cuando él viene de allá para acá, del estanque Siloé, que traducido es enviado, él regresa viendo. Y cuando llegue a donde los vecinos, donde la gente del barrio, le dicen: pero no es este el que andaba mendigando. Uno decían: él es. Otro decían: a él se parece. Mas él decía: yo soy. Entonces, dice la palabra de Dios que esta misma gente que están asombrados, que están maravillados, que son sus vecinos, sus amigos, sus cercanos, la gente que se crean con él, que saben, están seguros que ha sido ciego, agarran y lo venden. ¿Cómo así? Sí, lo venden porque ellos van y lo llevan ante los fariseos, porque no era lícito en día de reposo que se hicieran milagros o que se hicieran ciertas cosas, y entonces esta gente lo llevan ante ellos, lo llevan allá, y los fariseos comienzan a preguntarle de cómo él recibió la vista. Y él le explica todo como aconteció, que Jesús hizo lodo, lo mandó al estanque de Siloé, él fue y se lavó y regresó viendo. Más esta gente dicen: pero este hombre no procede de Dios, porque este hombre prácticamente, parafraseando dirían ellos, este hombre viola el día de reposo. Y supone que si una persona de Dios tiene que cumplir con las reglas, con la ley. Y esta gente decían que este hombre no procedía de Dios y que era un pecador. Y dice que esta persona no creían, estos fariseos no creían que él había nacido ciego. Ellos no creían, porque era una persona que ellos, espiritualmente hablando, los fariseos estaban ciegos. En una ocasión Jesús le dice que eran sepulcros blanqueados. Y esta gente hacían valer la ley porque eran muy apegados a la ley, eran muy religiosos. Los religiosos no tienen misericordia. Y comienzan a indagar a este ciego de nacimiento. No creían que él era ciego de nacimiento, pero él era de la iglesia, él pertenecía a la sinagoga.
y como que ellos no sabían que él era ciego. Pues cuando hay gente que no quieren reconocer, cuando tú eres un hombre, eres una mujer de Dios, le quieren buscar la quinta pata al gato. Y cuando Dios te está usando, lo que te quieren meter la zancadilla, meterte para que tú te caigas, en vez de apoyarte y orar por ti. Y no reconocen, esta gente, los fariseos no reconocían que Jesús venía de Dios, aún viendo los milagros, y escuchando los milagros y prodigios que hacía Jesús, ellos no creían, no querían creer, porque ellos se vendían al pueblo como lo que eran la gente de Dios, como lo más santo, lo más puro. Entonces no quería que otro viniera y le quitara el puesto. Entonces hablaban mal de Jesús, hablaban en contra de Jesús, porque no querían reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Las señales estaban ahí. Las señales estaban ahí de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios enviado a la tierra para perdón de los pecados. Mas ellos no querían reconocer. Y comienzan a indagar a este ciego de nacimiento. Ellos dudaban, no creían que él era ciego. Entonces mandan a llamar a sus padres y a su madre para confirmar. Y le preguntan a su padre y a su madre que si en verdad este era su hijo y hubiese nacido ciego. Y dijeron que sí, que ese era su hijo, pero ¿cómo él ha recibido la vista? Bueno, pues no lo sabemos. Preguntarle a él por qué edad tiene. Imagínate un hombre viejo con bigote y con barba. Y que preguntarle a la mamá, pues sí le está diciendo que él era ciego. Y la gente que lo llevaron del barrio, que lo conocen, que saben que ciego de nacimiento es este testimonio, ellos no lo tomaron en cuenta. Porque imagínate, no le conviene, no le interesa. Si no lo que quieren opacar el ministerio de Jesús, pero lo de Dios nadie lo detiene, lo de Dios nadie lo opaca. Y comienzan a indagar sobre esta situación que está aconteciendo en el pueblo, de este milagro. Y cuando le preguntan a él, porque lo llamaron al primero, después llamaron a los padres y después volvieron y lo llamaron a él, hicieron como interrogatorio aparte para ver, sacar la información de que no estuvieran combinados, como que esto era algo falso. Pero todo coincidía de que era verdad, que él era ciego y que había recibido un milagro. Y vuelven y le preguntan a él, y él dice, bueno, yo lo que sí sé que yo era ciego y ahora veo. Y ellos están dudosos y buscando la quinta pata del gato para no reconocer el milagro que Jesús había hecho en esta persona. Y sigue narrando que su padre dijeron que le preguntaran a él porque tenía miedo de ser expulsado de la sinagoga, porque ellos los fariseos se hubiesen puesto de acuerdo para que aquel que dijera que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. Por esto la madre, los padres dijeron esto, que le preguntaran a él, que él era un hombre ya, que tenía edad, que podía hablar por sí mismo. Y cuando le preguntan a él, él le dice eso mismo, que él era ciego y que él ve y que Jesús hizo lodo, y le comienzan a narrar la historia de cómo pasó todo. Mas ellos le dicen, ya no viendo ya por dónde buscar la quinta pata del gato, dicen, bueno, sabemos que este hombre es pecador, glorifica a Dios, porque así hay gente que no quieren reconocer que tú eres un hombre, eres una mujer de Dios, y comienzan a hablar de ti muchísimas cosas sin conocerte, sin saber tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, y comienzan a acusarte, comienzan a sacar falsos testimonios, porque son gente que no tienen temor de Dios, son gente que no andan en el espíritu, que andan en la carne, están ciegos espiritualmente hablando, como estaban los fariseos. Y este hombre, este ciego nacimiento, lo expulsan. Dice, pues este hombre está con Jesús, este hombre es contra nosotros, no podemos tener un enemigo dentro de la congregación. Eso es yo parafraseando. Me imagino yo que pensaron así los fariseos. Y entonces lo expulsaron de la sinagoga a él. Entonces cuando lo expulsan, dice la palabra de Dios que Jesús se le encuentra a él afuera del templo y le comienza
a predicar y le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y el ciego de nacimiento le dice, el que era ciego, ¿quién es él para que yo crea? Él dijo, el que habla contigo es. Y él creyó en el Señor y le adoró, se postró y le adoró. Y este hombre, imagínate, ciego de nacimiento, no se valía por sí mismo, estaba mendigando. Eso es lo que el diablo quiere, que el hombre esté mendigando, que esté pasando la mil y una, que no se acerque a Dios, que sus ojos no le sean abiertos, para el diablo seguir acabando con la vida del ser humano. Mas Cristo vino para dar vida y darla en abundancia. A mí también Dios me abrió los ojos, porque yo andaba en este mundo perdido, sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Mas a mí, como a ti también, siervo y sierva de Dios, Jesús también a ti te abrió los ojos, como se le abrió a aquel ciego. Ahora vemos, espiritualmente hablando, el camino de la verdad. Ahora conocemos lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman y esperan su venida. Porque solamente Cristo cambia, transforma y le da vida eterna al ser humano. Este ciego, gozoso con su milagro. Porque hay gente que están ciegos físicamente y espiritualmente hablando. Él estaba ciego 2 veces, el ciego de nacimiento, porque estaba ciego físicamente y espiritualmente porque no conocía a Jesús. Pero lo bueno fue que Cristo llegó a su encuentro y él recobró la vista. Así, amigo, amiga que me escucha, Dios quiere que tú hoy, en este día, recobre la vista espiritual y pueda ver la gloria de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy tu hermano y amigo Leandro Cabrera. Nos vemos en una próxima entrega, si Dios lo permite. Amén.